En Medellín, como en todas las ciudades, las creaciones del hombre compiten con la naturaleza. Los desarrollos tecnológicos corren al lado del río. Los edificios conviven con las montañas. Los grandes avances se abren paso entre el verde de la naturaleza. Y son estos encuentros entre lo natural y lo artificial lo que permite que los recursos lleguen a nuestros hogares para que podamos disfrutarlos, saborearlos, aprovecharlos, empacarlos y desecharlos. Pero hay personas que no están satisfechas con que la naturaleza llegue hasta sus casas, como Juan Manuel, un joven de 15 años que constantemente evita los intermediarios tecnológicos y va directamente a disfrutar de lo natural. Un tío mío fue parte de los Scouts y él me invitó a ser parte de ellos. Y yo estuve pues en un periodo de tiempo siendo parte de ellos. Pero sinceramente pues no, casi no me gustó porque había muchas reglas, eran como muy ortodoxas. Entonces, y sinceramente pues a mí me parece que uno estar en el contacto con la naturaleza es como librarse, estar como más relajado. Yo casi siempre voy con mis dos primos. Yo soy hijo único, pero ellos son como mis dos hermanos, entonces voy con ellos, es por eso. Y me gusta mucho ir a acampar porque somos como muy libres, podemos hacer lo que queramos, obviamente con ciertos límites como todo, pero es básicamente por eso. Juan Manuel está lleno de influencias heredadas de su familia. Su admiración por la naturaleza, como sus ojos, los debe a su abuela, una mujer que siempre perteneció al campo. Su sensibilidad musical, como su oído, vienen de su padre, don Gabriel, reconocido productor de audio y sonido. Su buen gusto para la comida, como su boca, los heredó de su mamá. Doña Silvia tiene una muy deliciosa sazón que satisface el apetito voraz de su hijo. Su talento para crear con las manos y la vena artística los heredó de su tío Juan. A él le debe su habilidad para el dibujo y la pintura. Su olfato, bueno, su agudo olfato y su nariz no provienen de nadie, pero en la aventura que tendrá hoy, muy seguramente no querrá usarlos. El interés por el medio ambiente hizo que Juan Manuel fuera invitado por empresas públicas de Medellín para conocer un importante proyecto de innovación tecnológica liderado por el investigador e ingeniero mecánico Juan Pablo Restrepo. La responsabilidad que tienen los jóvenes en sus actuaciones hoy, en el mediano y largo plazo, es hacer uso de las tecnologías y de métodos de aprovechamiento que sean amigables con el medio ambiente y que permiten la preservación de los recursos naturales en el largo plazo. 1%. Pero, ¿y qué piensa Juan Manuel sobre la tecnología? La tecnología afecta totalmente la naturaleza del planeta Tierra. Pues años atrás, mis papás me contaban y también pues en videos está registrado, no habían tantas edificaciones, no habían tantos carros, no había tanta maquinaria, por ende no había tanta contaminación. Entonces, ¿por qué perjudica al ambiente y a la naturaleza? Por los humos, por el humo, por los edificios, por la contaminación auditiva, por el humo de los carros, por los gases, por todo eso. Entonces me parece que totalmente perjudica en vez de ir en pro del planeta Tierra. El relleno sanitario Pradera, ubicado a 57 kilómetros de Medellín, es el sitio donde inicia el recorrido. Este lugar recibe diariamente 1.800 toneladas de basura sólida, provenientes de Medellín, el área metropolitana y algunas localidades vecinas. Preguntémosle a Juan Manuel si sabe lo que es un relleno sanitario. No sé. Un relleno sanitario es un sitio donde se disponen residuos sólidos que provienen de las residencias, del comercio o de la industria.
Como Juan Manuel y Juan Pablo deben llegar hasta la parte más alta de la montaña, deciden tomar un atajo. Bueno, Juan Manuel, estamos en el relleno sanitario La Pradera. A este sitio se traen todos los residuos sólidos que se generan en la ciudad, tanto en las viviendas como en el sector residencial y en el sector comercial. O sea que acá es donde llegan los carros de la basura, pues cuando uno pone las bolsas de basura en las esquinas. Exactamente. Los camiones recolectores son los que cogen el material, lo transportan y lo disponen en este sitio. Eso era demasiada basura, pero exagerada, en serio que yo no me imaginaba que dar tanta basura. Eso era montañas de basura y eso que llegue basura. Era como, no, eso era como un ciclo sin fin. Mira, Juan Manuel, esta es una tubería que transporta el biogás que se va produciendo en el relleno sanitario. Ese biogás se produce básicamente porque la materia orgánica que disponemos allí se va descomponiendo. Este biogás es contaminante, causa efecto invernadero y la idea de estas tuberías es transportarlo y llevarlo a un sitio de valorización. En este caso, es una quema de ese biogás para evitar que vaya a la capa de ozono. Pero al quemar el biogás igual no estarían dañando la capa de ozono. No la estaría afectando. Es una solución inmediata para evitar que el biogás vaya a la capa de ozono. Sin embargo, parte de las investigaciones es mostrar que se puede generar energía eléctrica con él o inclusive producir gas natural para consumirlo en las viviendas. Es decir, la quema del biogás no es la mejor opción. Pero es preferible hacer eso que expulsarla a la capa de ozono. Efectivamente, tú lo has dicho. Entonces te invito a conocer el sitio de quema, vamos. Listo, vamos. La chimenea lo que hace es que quema este gas. Este gas es demasiado contaminante, pero gracias a esta chimenea el gas se quema y merma mucho la contaminación. Juan Pablo lleva a Juan Manuel de regreso a Medellín para mostrarle un lugar donde se manejan los desechos en el agua. El próximo proceso se desarrolla en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. Antes las aguas residuales provenientes de la industria o de las residencias o del comercio llegaban directamente al río. Con la construcción de la planta de San Fernando, esas aguas se llevan directamente a la planta y son tratadas y posteriormente esas aguas van al río Medellín. Esta es la primera parte de la planta que te quería mostrar. Es un sistema que se llama rejas coladeras. El agua residual viene por el fondo y hay unas rejas que permiten separar los materiales sólidos más voluminosos, más grandes del líquido. Y luego ese líquido es bombeado a un sistema que se llama tanque desarenador, donde por la acción de una fuerza que se llama fuerza centrífuga, por la rotación dentro de ese sistema, permite que las arenas bajen y se separen también del agua. O sea que acá vienen todos los residuos de las casas. De las casas, de la industria y de otros sectores como el comercial. Pero entonces acá primero se separan las cosas más grandes y luego pasan a otra máquina que separa también cosas sólidas pero más pequeñas. Exactamente. De ahí lo que seguían los desarenadores. Quitan la arena de todo lo líquido y lo que hacen es que como ponen a girar el agua como una licuadora
y eso hace que la arena se aparte de lo líquido. Ahí no se veía como ese proceso, no se podía ver como muy bien, era cubierto, entonces no olía tan fuerte. Bueno, Juan Manuel, entonces aquí estamos en un sistema que se llama sistema de sedimentadores primarios. En el sedimentador primario lo que sucede es que el agua residual llega y se deja un tiempo determinado en estos tanques con la finalidad de que se separen los sólidos pesados que bajan a la parte inferior y en la parte superior quedan los sólidos livianos y el agua residual. Y pues a mí me gusta mucho como divisar con los binóculos, entonces yo así no me iba a quedar sin las ganas pues de ver, entonces yo sí divisando y se veían como unos platillos voladores muy grandes y eso era lleno de lo líquido, con algo pues sólido pero no tan grande, y ver eso era como sorprendente. Tuvimos la oportunidad de abrir unas compuertas, eso tiene como unas compuertas alrededor porque es un círculo, entonces las abrimos y eso es como un constante, es como también funciona como un filtro, y entonces era muy bacano ver como por unas caseticas se filtra el líquido, y ahí también no era tan fuerte el olor como el de las rejas. ¿Recuerdas que ahora cuando estábamos mirando los sedimentadores primarios hay un agua que viene, que continúa su proceso dentro de la planta? Esa agua viene acá, se le inyectan unas bacterias, esas bacterias empiezan a alimentarse del material orgánico y son unas bacterias aeróbicas. No sé qué es una bacteria aeróbica. Bueno, son bacterias aeróbicas porque pueden vivir en presencia de aire. Entonces por eso estos sistemas tienen, digamos, un área expuesta al aire, o sea, no son recipientes cerrados. Entonces estas bacterias lo que hacen es irse comiendo el material orgánico que trae el agua residual, que proviene de los sedimentadores primarios, y se empiezan a engordar, se empiezan a inflar. Y entonces por su propio peso empiezan a descender y se convierten en un lodo. Después de los microorganismos, ya el agua se veía como más pura, tanto que se veían las ondas de ya como pececitos y ya había vida. Entonces era como, qué bacano, aquí después de mi popó, del popó de todos, ya hay peces. Ver eso era como todo sorprendente. Y después ver, pues yo sé que si uno cogiera con un vasito transparente al final del proceso del agua, no se ve como el agua que uno toma, pero poner después de esa melaza, de ese popó y de todo eso, el agua ya purificada, gratificante, y como que, que nota lo que hacen con el popó y con todos los desechos de uno. Entonces después de eso ya cuando se veía esas ondas y cuando se veía ya el agua como un poco más cristalina, ya cuando se sabía que ya estaba totalmente dispuesta para ser depositada al río y ya continuar su proceso normal. A mí me contaban que este proceso también lo hace el río naturalmente, pero el problema con que el río lo hace naturalmente es que necesitaría demasiados kilómetros para poder hacer este proceso. Entonces lo que hace la planta es reducir este proceso de forma que se haga más rápido, por ende más eficiente, y el río quede como más limpio. Entonces Juan Pablo me contaba que dentro de 10 años el río Medellín se va a volver otra vez a ser muy limpio, donde se va a poder pescar, donde no se va a poder meter, entonces sería como muy bacano. Entonces se va viendo que con el paso del tiempo se va a lograr esto. Entonces fue algo muy gratificante ver este proceso que también pueden ayudar con el proceso natural, haciéndolo un poco más eficiente. Mira, Juan Manuel, esto es una muestra de lodo que se le separa al agua residual, a la que vimos ahora que se disponía en el río. Este lodo va a un proceso muy importante dentro de la planta. Entonces ahí puedes observar cómo es la consistencia del lodo. Ya que estos son los microorganismos, las bacterias,
Las que se engordan y se van al fondo del agua. Van al fondo, exactamente. Eso se convierte en el lodo, que es el que estaba observando ahí. Al parecer, en estos procesos las bacterias o microorganismos son protagonistas. Definamos entonces qué son. Pues microorganismo, micro viene de pequeño y organismo es un ser que vive en cualquier parte, entonces microorganismo es como un ser pequeño. Sin importar la lluvia, Juan Pablo y Juan Manuel continúan su camino hacia un proceso muy importante en la planta. Sorprendente uno poder entrar a esos tanques que ya son como clásicos en Medellín y uno, ay, yo entré allá, entonces es como muy bacano. Primero fuimos a la parte de abajo, cuando entramos, una cosa enorme que parecía como un embudo, como un globo aerostático, era con esa forma así, pero era demasiado grande. Estos recipientes donde se almacena el lodo son propicios, las condiciones son propicias para que se produzcan unos microorganismos que se comienzan a alimentar de la materia que llega a la digestión anaerobia y se produce de esta alimentación unos gases, digamos que es el corazón de lo que queremos mencionar de la investigación, y es el biogás, y el biogás es aprovechado para generación de electricidad en este caso. Antes de hablar de la energía, dejemos claro qué es un proceso anaeróbico. Un proceso anaeróbico es un proceso el cual no se necesita de aire para su funcionamiento, como por ejemplo el de los biodigestores, que precisamente son herméticos, en los cuales se encuentran bacterias que generan el biogás que luego se va a convertir en energía. Dale, adelante. Y entonces cuando entramos a esos motores, eso era demasiado ruidoso, demasiado fuerte y eran muy grandes, pues no son motorcitos pequeños, pero prácticamente cumplen la misma función que los de un carro, pues obviamente sin ruedas, pero están en constante movimiento. Entonces pasan los conductos con el gas y es muy bacano, pues ahí el momento, ahí es donde ocurre que lo gaseoso ya se convierte en energía. Y entonces es como tan bacano ver que todos los residuos que la ciudad genera se conviertan a la final en energía, que puede ayudar a realimentar esta planta, que a la vez ayuda a purificar el río. Entonces es algo muy bacano. Buscar opciones de aprovechamiento de biogás, sea en relleno sanitario o en planta de tratamiento, es muy importante para la sociedad básicamente por dos razones. Una de ellas es evitar que el biogás que se produce en estos procesos sea emitido a la capa de ozono y genere efecto invernadero. El otro beneficio es obtener o gas natural o energía eléctrica proveniente de un gas efecto invernadero. Bueno, yo pensaba que la investigación era simplemente indagar un poco y resulta que no. Resulta que si uno va más allá puede descubrir cosas muy grandes. Por ejemplo, Juan Pablo me contaba que también piensan con el biogás hacerlo gas natural, de forma que llegue a nuestros hogares y nosotros lo podamos utilizar. Eso sería fenomenal que nosotros con los excrementos y con todo lo que nosotros produzcamos podamos también cocinar. Entonces yo pienso que la investigación no solamente hacer pequeños descubrimientos, sino descubrimientos muy grandes que a la final nos van a cambiar la vida. Todos los días, cada persona, en medio de su rutina, pone en circulación una cantidad muy alta de desechos sólidos y líquidos. Los sólidos van a parar a un relleno sanitario, lugar donde se entierran las basuras para descomponerse. Precisamente en este proceso de descomposición, las basuras liberan un gas muy perjudicial para el medio ambiente. Se le denomina biogás. Los desechos líquidos también generan biogás, pero su destino es bastante diferente. Hasta hace poco, todos los desechos líquidos eran depositados en el río Medellín. Por eso, para evitar semejante contaminación, se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, encargada de limpiar el agua sucia que viene de las industrias y de nuestros hogares.
Pero, ¿y qué pasa con el biogás? Ahí es donde entra el ingeniero e investigador de EPM, Juan Pablo Restrepo, quien lideró un proyecto para convertir ese gas en energía, aprovechando que es combustible. Esta idea aún está en la fase de prueba en el relleno sanitario, pero en la planta San Fernando es toda una realidad. El procedimiento es el siguiente. Las aguas residuales se introducen en grandes contenedores herméticos llamados biodigestores. Se dejan descomponer con bacterias anaeróbicas durante 25 días a 37 grados de temperatura, produciendo así un biogás óptimo que es llevado a varios motores donde se crea el 30% de la energía que necesita la planta para su funcionamiento. Pero eso no es todo. Además se está estudiando la posibilidad de inyectar este biogás con unos procesos de enriquecimiento a la red de gas natural de la ciudad, convirtiendo este gas contaminante en combustible que nos beneficia a todos. Algo que me parece que es muy satisfactorio, y es que yo pensaba antes que la tecnología era solamente daño, a pesar de que es uno de los factores que más influye en el que el planeta esté así de deteriorado. Me parece que es muy bueno, después de ver estos procesos, cambiar de mentalidad. Pero cuando se logra el equilibrio, cuando las máquinas, cuando la tecnología logra imitar los procesos de la naturaleza, acortándolos y haciéndolos más eficientes, eso me parece como muy gratificante. Y yo veo pues como en un futuro, cuando la tecnología esté mucho más avanzada, esté muy mejorada, ¿cómo serán los procesos? Serán totalmente mejor. Entonces eso es lo que me parece muy satisfactorio y muy bueno. Nuestro punto de vista sobre cómo el progreso influye en los cambios del medio ambiente siempre dependerá de qué tanto aprendamos de la naturaleza, de qué tan capaces somos de observarla para sincronizar nuestros pasos a los suyos. Solo así lograremos convertir el equilibrio en el valor esencial del desarrollo tecnológico y nos podremos reconciliar con la naturaleza, que nunca dejará de ser la mejor de las maestras.